Hablemos de Nuestra Señora del Carmen o Nuestra Señora del Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un lugar que está asociado en la tradición bíblica y en la Iglesia Católica a un lugar dedicado a la oración. Monte Carmelo significa jardín de Dios. En ese lugar fue aquella escena tan importante en donde el profeta Elías tuvo esa demostración del poder, de la existencia del Dios verdadero, es decir, de Yahvé, por encima del Dios falso Baal, al que servían 450 falsos profetas de la reina malvada Jezabel, reina de Israel. Este hecho ocurrió cerca del siglo X, en el que imperaba aquellos falsos profetas que habían invadido y que habían construido altares para el dios Baal. Los profetas de Israel escaseaban, pero el profeta Elías tuvo la capacidad de enfrentarles y decirles, eso lo narra Primera Reyes capítulo 18, versículos del 39 en adelante, que el único Dios verdadero era Yahvé. Entonces hacen un sacrificio, los falsos profetas se inmolan al dios Baal, no se manifiesta. En cambio, el profeta Elías apenas invoca la presencia de Dios, la víctima es consumida y queda demostrado públicamente que no hay verdadero Dios que el Dios de Israel, es decir, Yahvé. Por eso, el Monte Carmelo está asociado a un lugar de oración, a un lugar del encuentro con Dios. Luego, muchas personas se dedicaban a la oración en ese lugar. Desde el siglo I en adelante también está asociado a personas, a cristianos, que llegaban a ese lugar para recordar aquel hecho histórico del encuentro del profeta Elías con los falsos profetas del dios Baal. Además, ese lugar está también asociado a la infancia del Señor, porque allí, según cuenta una tradición, San Joaquín y Santa Ana llevaban a su nietecito Jesucristo en su infancia, y ahí se encontraba con los moradores de ese tiempo que se dedicaban a la oración. En el siglo XII nace una orden llamada Orden de los Carmelitas, porque empezaron a asociarse y a integrarse hasta que formaron una orden con ese nombre. Ellos construyeron una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde empezaron a darle ese amor y esa devoción a Nuestra Señora. En el siglo XII, Nuestra Señora del Carmen se le aparece a San Juan Stock, quien era el sexto de los superiores generales de la Orden de Carmelitas. Ahí Nuestra Señora se le aparece y le entrega una pieza muy importante. Se trata del escapulario. Nuestra Señora del Carmen le entrega esta pieza a San Juan Stock. Era un tiempo de persecución para la iglesia y específicamente en ese lugar, y donde le dice, quienes lleven esta pieza colgada en su cuello, el día de su muerte se irán al cielo, es decir, se salvarán. Y aquellos que al morir porten el escapulario y se hayan esforzado por vivir las virtudes de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Carmen los sacará del purgatorio el sábado primero posterior a su muerte. Es llamado también el privilegio sabatino. Nuestra Señora del Carmen es conocida a través de los carmelitas, quienes lo han dado a conocer a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Personalmente, le tengo un amor, un afecto especial a Nuestra Señora del Carmen, precisamente porque el escapulario ha significado para mí y significa para la iglesia una pequeña pieza, un signo, un sacramental, que es como que si fuese una pieza por medio de la cual nos acercamos al Señor. Nuestra Señora del Carmen es para nosotros un signo de luz. Es también la patrona de los navegantes. Es para nosotros también un signo o referencia que nos hace conectar con ese lugar sagrado dedicado a la oración. El escapulario
Es un signo muy importante para los cristianos católicos. Pueden llevarlo todos los cristianos, todos los católicos que quisieran adoptarlo. Para eso, la primera vez debe bendecirlo un sacerdote y ha de imponerse el escapulario. Así se llama, con esa frase, se hace una oración y se le coloca por primera vez a la persona. El escapulario da fortaleza, es un signo de la presencia y de la protección de Nuestra Señora hacia esa persona. El demonio le tiene miedo al escapulario porque está asociado de manera directa como signo, junto con el Santo Rosario, a Nuestra Madre Santísima. El escapulario además es un signo de fortaleza, además es un signo tan sencillo y pequeño de la misericordia de Dios que pasa o lo permite por medio de la intercesión de Nuestra Señora del Rosario. El escapulario, para aquellas personas que sienten una tentación muy fuerte hacia algo, aquellas personas que tienen una adicción, usen el escapulario, besen el escapulario, pónganse el escapulario, no se quiten el escapulario, lleven el escapulario en su pecho como un signo de amor y de veneración a Nuestra Señora del Carmen. Muchas personas usan el escapulario especialmente cuando están en procesos de liberación por posesión demoníaca o por asedia del demonio. Junto con el escapulario también se asocia la cruz de San Benito, que es también otro signo importante y fuerte contra el demonio. Especialmente las personas que llevan procesos de liberación, es muy recomendable que usen el escapulario de Nuestra Señora del Carmen y la cruz de San Benito. Las personas que tienen asedia del demonio, que son sofocadas por el demonio, aquellas personas que escuchan voces, que escuchan ruidos y que no son naturales, sino sobrenaturales, esas personas es importante que usen el escapulario. El escapulario se convierte en un signo visible. El demonio ve y el demonio escucha, pero no puede ver tu corazón. Cuando usamos el escapulario y el demonio nos observa, él sabe que al acercarse a nosotros se acerca en cierto modo a la Virgen y a la Virgen le tiene miedo. El demonio le tiene miedo a la Virgen y por eso usando el rosario, el escapulario o la cruz de San Benito, el demonio rehuye, el demonio se detiene. Con el uso del escapulario, el diablo sale corriendo. Por eso es importante el uso del escapulario, con humildad, con devoción y con fe. En los procesos de liberación, el escapulario se convierte en un arma externa que asociado al camino espiritual, al camino interior y de conversión que va haciendo cada persona, es un arma poderosa. Nuestra Señora del Carmen nos acerca a Jesús porque a través de ella nosotros podemos mirar su presencia, su misericordia, su cercanía, su fortaleza y su liberación. Hay muchas promesas acerca del uso del escapulario, pero la más importante es la promesa sabatina. Entre algunas otras promesas está que Nuestra Señora del Carmen promete que quienes lleven el escapulario el día de su muerte, ella los sacará del purgatorio el primer sábado del mes posterior. Además, que no vamos a perecer en la muerte sin antes haber recibido los auxilios de los sacramentos. Que no vamos a perecer en el purgatorio mucho tiempo porque ella nos sacará el primer sábado después de nuestra muerte. El escapulario yo les animo para que lo usen, para que lo lleven con humildad. Hay variedad de escapularios de diferentes colores. El primero de ellos es el color marrón, es precisamente este que les he mostrado. Es el escapulario que normalmente se usa. Pero hay otros colores, hay otras formas, hay incluso escapularios de Nuestra Señora de Guadalupe, escapularios del Divino Niño, una variedad de escapularios que tienen el mismo significado. Presencia de Nuestra Señora y su cercanía con nosotros. Yo como sacerdote les recomiendo que como sacramental puede ser usado.
Además, es recomendado por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, que los sacramentales podemos usarlos durante nuestra vida como signo de la protección de Dios y de su cercanía hacia nosotros. El escapulario, en definitiva, es para los cristianos católicos un signo de amor, de fe y de esperanza a Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio se celebra la fiesta a Nuestra Señora del Carmen. ¿Pueden asistir a misa? Vayan. ¿Pueden recibir el escapulario? Recíbanlo. Y de esta manera comenzamos un camino hermoso espiritual cerca de nuestra Madre. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros.